Padre, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Dios, porque podemos comenzar el estudio. Te queremos pedir que sea muy claro para cada uno de nosotros, que podamos traer las enseñanzas y todas esas enseñanzas derramadas, Señor, con toda tu gracia, Padre mío, para nuestras vidas. Te queremos suplicar por las personas que no se han podido conectar y te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, también para que pues tú sigas construyendo una iglesia llena de ti, una iglesia en donde cada uno de nosotros, Señor, podamos ir creciendo, en donde todo se complete el número de las personas que se conviertan a ti, Señor, y que a través de nuestras vidas otras vengan a tus pies. Te queremos pedir por todo esto, guía a Miguel en cada tema que vaya a dar ahorita, en cada inciso, en cada comentario, en cada versículo, Señor. Y Padre, pues te queremos pedir esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Definitivamente, para nosotros, lo importante es que Dios guíe el estudio y que sea el Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. Yo siempre ruego al Señor por eso también. Entonces, bueno, si recordarán, estábamos viendo la inmanencia de Dios y recuerden, Dios permea todas las cosas, o sea, penetra todo, todo lo conoce, no hay nada oculto delante de sus ojos. Y dentro de todas estas características de Dios, pues Jesús como el Dios hombre renunció a su deidad, como lo sabemos, para hacerse hombre y cumplir todo el propósito de Dios y poder traer la salvación a nosotros. Y es importante dentro de este punto de la inmanencia ver algunas cualidades de Cristo. No sé cuántas podemos ver ahora, básicamente pienso que puedan ser 3, pero que nos van a ayudar a entender el propósito de este atributo de Dios, porque todo atributo que nosotros estudiamos tiene como objetivo que nosotros aumentemos en nuestra confianza a Dios, en nuestra dependencia de Él, conozcamos mejor su carácter, conozcamos mejor sus cualidades, para que, conquistados o cautivados por su amor, por su grandeza y por su sabiduría, nos entreguemos más. Ese es el objetivo. Muchas personas pueden pasar la vida cristiana sin conocer el carácter de Dios. Y como nosotros hemos visto, es tan extenso este tema que llevamos muchos, pero muchos años estudiándolo. Y todavía nos falta un poco para poder terminar, por decir, poder terminar, porque nunca terminaríamos, porque Dios es infinito. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en ver algunas cualidades de nuestro Salvador que nos van a ayudar a entender la inmanencia de Dios, ¿sí? Y la confianza que nosotros debemos de desarrollar para aumentar nuestra fe y nuestra comunión con Él, que ese es el objetivo de todo. La fe, recuerden, es lo que sustenta la iglesia, lo que sustenta la vida de un creyente. Recuerden, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, la primera cualidad que también, digo, es un atributo de Dios, por supuesto, recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo ser, es la santidad. Entonces, así como Cristo es santo, Dios Padre es santo, el Espíritu Santo es santo, valga la redundancia, ¿no? Pero tristemente vemos que todo cristiano promedio siempre está permitiendo el pecado en su vida. De hecho, el libro de Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre, ciertamente dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos sabemos que nosotros pecamos constantemente, todos sabemos que nosotros pecamos cada día. Y pues siempre la cuestión que ya conocemos es que para poder liberarnos de la mala conciencia y de la maldad que genera el pecado, tenemos que arrepentirnos, como dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero el problema, y es triste, es que muchos creyentes que no se mantienen en santidad. ¿Por qué causa? Porque muchas veces dejan pasar tiempo para arrepentirse. Recuerden una cosa muy importante a la luz de este pasaje de 1 de Juan 1:9, es que el pecado genera maldad. Un pecado aislado, por más pequeño que sea, si no se arregla, genera maldad. Y si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente, y eso nos mete en una escala de maldad creciente, porque pecado añade pecado. Y en ocasiones pueden pasar días, semanas, meses, aún años, para que una persona se pueda arrepentir o pueda tener ese tiempo. Pero quizá nunca nos hemos puesto a pensar que el tiempo trastorna nuestra relación con Dios, y la obra de Dios en nosotros la frena, y esto va a tener repercusiones no nada más en esta vida, sino en la eternidad. Ahorita en el principio que la estaba comentando, estaba leyendo la historia de Abraham, de Isaac, y creo que ya llegó a Jacob, pues vemos cómo hubo creyentes obedientes, y cómo, por ejemplo, Abraham, teniendo la promesa de Dios, cuando Sara lo presiona para que tenga un bebé a través de Agar, su sierva, pues Abraham lo concede o cede a ello, pero eso trajo consecuencias tremendas. Y así vemos un conflicto que se desarrolló después de Abraham, luego Isaac, y aún entre Israel y sus hermanos, cómo ha trascendido a la eternidad, porque recuerden que después de Salomón se dividió Israel, y 10 de las tribus se independizaron, y esas tribus hoy no parecen. Nosotros hablamos de judíos, que es la tribu del reino del sur, que es Judá primordialmente, y por eso los identificamos como judíos, pero las demás tribus de Israel, que fueron conquistadas por los asirios y fueron dispersadas por todas las naciones. Recordemos que los asirios, como un paréntesis, una de las estrategias que tenían era conquistaban y llevaban otras tierras para quitar el poder, y a las tierras conquistadas traían de otras tierras, y así ellos podían mantener el control. Y esto propició que se perdiera la identidad de muchos judíos, que se mezclaron con gentiles a lo largo de los siglos. Quién sabe si alguno de nosotros ancestralmente tenga una descendencia judía. Les aseguro que muchos de nosotros sí. Pero ese es el problema del pecado, volviendo al punto, ¿sí? Que mientras más lo retengamos, más consecuencias va a haber en nuestra vida, y vamos a tener falta de bendición. Entonces, perdemos un tiempo muy valioso que nos priva, sobre todo, de tener una comunión creciente con el Señor. Y la verdad es que lo podemos lamentar eternamente por haber permitido en nuestra vida. Ahora, ¿por qué una persona permite el pecado en su vida? Pues principalmente por falta de convicciones. Las convicciones se generan, recuerden ustedes, por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo. Recuerden, cuando Él venga, hablando Jesús del Espíritu Santo, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, la labor del Espíritu Santo es iluminarnos para entender los aspectos de Dios, darnos la fuerza para cumplir lo que Dios nos demanda en su palabra, y cambiar nuestro ser, hasta formar a Cristo en nosotros. Pero cuando un creyente descuida esto, apaga el espíritu. Recuerden, no menosprecéis las profecías, no apaguéis el espíritu. O sea, el espíritu, una vez que entra en una persona, no se sale jamás, pero se puede avivar o se puede apagar. Pero a un creyente le conviene tenerlo avivado. ¿Y cómo va a estar avivado? Obedeciendo a Dios, sometiéndose a Él. No nada más es leyendo, conociendo o estudiando, sino principalmente es obedecer. El verdadero creer nos lleva a obedecer. Si conocemos y no obedecemos, no estamos creyendo. Entonces, cuando pasa el tiempo y un creyente descuida este aspecto, y obviamente deja de vivir en santidad, no puede tener comunión con Dios. Entonces, Dios, en su amor,
trae la disciplina a su vida. Recuerden, disciplina es equipamiento para poder vencer el pecado sobre el cual está esclavizado, y es una disciplina amorosa. Y por su misericordia Dios nos mantiene en esa relación, porque Él lo prometió: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, y yo haré que guardéis mis preceptos, y yo haré que los pongáis por obra. Entonces, cuando actúa Dios, entonces nosotros, una vez dada la disciplina de Dios, podemos exclamar o dar bendiciones al Señor por haberse manifestado en la vida. Pero en el momento de la prueba, obviamente, tendremos que humillarnos, tendrá Dios que quitarnos nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo. Recuerden, en Hebreos 12:11, es verdad que al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando nosotros respondemos a Dios, cuando aún respondemos y descuidamos un tiempo a la disciplina de Dios, entonces tenemos la certeza de que el Señor se manifestará con poder en nuestra vida, que el Señor está con nosotros y su poder se manifestará en nosotros. ¿Para qué? Para el cambio y la transformación. Recuerden que nosotros venimos a este mundo con un solo objetivo: conocer a Cristo. Y Dios, en su infinita sabiduría, así como nos predestinó antes de los tiempos a ser hechos hijos suyos, también Dios escogió el tiempo, el lugar, la familia, la ciudad donde íbamos a estar, porque iban a reunir las mejores condiciones para que nosotros nos convirtiéramos a Cristo. Una vez conversos, el objetivo es servir a Cristo hasta que Él nos llame a su presencia. Pero el pecado, la falta de santidad en un creyente, impide este trabajo. Por eso es que Dios trabaja arduamente en esto a través de las pruebas y los problemas que tenemos en la vida. Por eso es tan importante arraigarnos y cimentarnos en el amor y crecer en la fe, ¿sí? Como dice la Escritura, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Capítulo 3 de Efesios, ¿sí? Entonces, Dios quiere o no va a intimar con una persona, con un creyente que no sea santo. El pecado impide la comunión. Reitero, no se pierde la salvación una vez que se da, pero sí impide la comunión, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Él es puro y nosotros tenemos las tendencias de la impureza producida por el pecado. Entonces, muchas veces nosotros no estamos conscientes de los pecados que cometemos. Y muchos de ellos pueden ser graves. ¿Por falta de qué? De tener lo único que nos puede ubicar en la realidad que nosotros vivimos, que es la palabra de Dios. Recuerden, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra de Dios, anteriormente aquí, dice que es como un espejo que nos hace vernos tal como nosotros somos. Entonces, si nosotros queremos progresar en la vida cristiana, si queremos ser santos como Él es santo, tenemos que estar constantemente limpiando y purificando nuestras vidas. Y entonces Dios se manifestará con poder, con un poder transformador que nos hará semejantes a Cristo, ¿sí? Entonces, no dejemos de escudriñar, porque nuestro corazón se enturbia siempre. Nosotros tenemos una influencia diaria y constante en esta vida hacia el pecado. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que todos los medios de difusión, de comunicación, las noticias, la televisión, todos los anuncios que hay, están bajo el control del maligno.
¿Y qué es lo que pasa? Salimos al mundo y somos contaminados. Y nuestro corazón se afecta cuando nosotros permitimos, producto de esta influencia, pensamientos o deseos impuros en nuestra vida. De hecho, eso Jesús lo dijo en Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la iniquidad, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Fíjense la lista, ¿no? Es una lista bastante grande. Y cuando nosotros analizamos nuestra vida, seguramente vamos a encontrar en nosotros cualquiera de estas cosas que contaminan el corazón que Jesús mencionó. Por ejemplo, la avaricia. O sea, a veces nosotros estamos, en lugar de ver las bendiciones que Dios trae a nuestra vida, ponemos los ojos en cosas que otros tienen, aún creyentes, que nosotros no tenemos, y esta avaricia nos lleva a la envidia, y la envidia nos puede llevar hasta el asesinato, cuando menos a enemistades eh, pues de por vida, ¿sí? Y así, digo, no vamos a analizar ninguna de ellas, porque el objetivo, digo, más ampliamente esto, porque el objetivo es que nosotros podamos entender la importancia de la santidad en nuestra vida. Ahora, como creyentes, nosotros siempre tenemos la opción de pedirle a Dios que nos lleve y nos mantenga en santidad. Pero recuerden, siempre que tú pides algo, es necesario que lo desees en tu corazón y que estés consciente del mal que hay en ti. Porque si vives una vida superficial, entonces tus peticiones van a ser superficiales, no de esencia. Muchas veces tú puedes pedir, dame santidad, Dios, sin querer dejar de vivir una vida impía, ¿sí? Ya tienes ídolos en tu vida que te nutren y producen emociones en ti que te provocan el pecado, ¿sí? Pero recuerden que el autor de Hebreos, una de las cosas que nos dice es que nosotros debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí vale la pena comentar que muchas personas pueden sentirse o decirse creyentes y nunca han llegado a un verdadero arrepentimiento. Procuran ser santos, pero no pueden porque no han sido transformados internamente. Recuerden que en este mismo capítulo 3 de Efesios dice, fortaleciendo por fe en el hombre interior por medio de su espíritu. Y el siguiente pasaje es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, nadie va a poder llevar una vida de santidad si Cristo no ha entrado en su corazón, o el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo no está en él. Entonces siempre cuando nosotros estemos luchando por llevar una vida de santidad y no lo logremos, debemos repasar si realmente Dios está actuando en nuestra vida. Y debemos tener presente este último pasaje de Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ese es uno de las cualidades de Cristo, la santidad. ¿Quieres ser con él, como Él? Entonces vive en santidad. La segunda cualidad es la generosidad. O sea, si una persona dadivosa en este mundo, es Dios. Dios todo lo hizo para sí mismo, pero lo hizo para que su creación pudiera disfrutar de su creación. Vemos desde Adán y Eva cómo Adán, aún cuando todavía estaba solo, Dios lo ocupó y le puso nombre a todos los animales, y les aseguro que como ser humano no había otra persona más inteligente que Adán, porque no había entrado el pecado en su vida, tenía una relación con Dios, luego Dios le provee ayuda idónea, y bueno, ya sabemos la historia, cuando son tentados en la única restricción que Dios le puso, pues ellos cayeron, primero cayó Eva, Abraham ni se resistió, porque ya en su corazón
había ciertas dudas de la bondad y de la generosidad de Dios, y entonces tomó su vida en sus manos, y así, desde ese entonces, la humanidad ha vivido, olvidando que Dios todo lo hizo para que la humanidad disfrutará de su creación. Obviamente, por causa del pecado, la creación fue sujeta a maldición, pero cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos convertimos verdaderamente, entonces Dios nos da la capacidad de disfrutar de todas las cosas, obvio, sin relación con el pecado. Recuerden que el pecado nos impide, como paréntesis, disfrutar de las cosas. Pero cuando llevamos una vida santa en comunión con Dios, podemos apreciar todo lo que Dios nos da y estar llenos de gratitud por la generosidad que Él tiene, ¿sí? O sea, que nos quede claro, Dios es absolutamente generoso y su mayor acto de generosidad es que estando enemistados con Él a causa del pecado, Jesús se hizo hombre y se dio a sí mismo por nosotros. A veces nosotros nos olvidamos que este es el más grande acto de amor y este es el más grande acto de generosidad. Dios dio lo que más amaba para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. ¿No sería lo lógico que nosotros en respuesta a este gran amor nos diéramos absolutamente a Él? Bueno, recordemos un pasaje que seguido decimos, 2 Corintios 5, 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, así que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. O sea, Dios en su generosidad dio a su Hijo y una vez que estamos reconciliados a través de ese acto maravilloso de Dios, el acto más grande de la existencia humana y de la existencia probablemente de todas las cosas, es Jesús hecho hombre y muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, entendiendo esto, era para que estuviéramos conformes siempre con lo que Dios nos da. Y no se trata de estar conformes, sino que Dios es, cuando ponemos nuestra vida en sus manos, es el administrador, se convierte en el administrador de nuestra vida. Y Él va a administrar lo que nos da y lo que no nos da, y todo va a contribuir a nuestro crecimiento con un objetivo, formar a Cristo en nosotros. Entonces, ningún creyente debería sentir que Dios no le da o que le falta o que Dios no le pone atención. Eso ya implica situaciones de codicia, situaciones de duda del amor de Dios y de su generosidad y provoca inclusive rebeldía. Entonces, muchas veces, sin entender esto, muchos se concentran en pedir cosas materiales. Dios, dame esto, dame el otro, dame aquello, y se concentran en lugar de tener gratitud por todo lo que Dios hace cada día por ellos, ¿sí? Por ejemplo, en Santiago 4, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ese es el problema, que a veces nosotros estamos desviados de lo que realmente tenemos que pedir. Un creyente debería saber esto, que Dios, como al entregarle su vida, es dueño de su vida, ya era dueño antes, pero Él le dio el control y el gobierno de su vida, y ahora Él va a administrar su vida. Y Él sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo que va a contribuir para que nosotros podamos crecer en nuestra relación con Él. Por tanto, todo creyente debería más bien concentrarse en conocer más a Dios, en conocer su voluntad, en hacer que se pudiese vaciar de sí mismo para dar paso a la voluntad de Dios.
pero qué egocéntricos e indulgentes podemos ser con nosotros mismos cuando tomamos a la ligera, por ejemplo, la santidad de Dios, ignorando que su benignidad siempre nos lleva al arrepentimiento. O sea, cuando tú no vives para hacer la voluntad de Dios, siempre te vas a desviar de esa voluntad. Vas a errar el camino. Imagínate tú una persona que lanza flechas y está el blanco, en una competencia, el blanco. ¿Qué pasa si desvía tantito su mirada del blanco? Jamás va a acertar. Para poder dar en el blanco necesita tener los ojos puestos en el punto y calcular de acuerdo a su experiencia, etcétera, y sus habilidades en este aspecto de lanzar flechas, para poder llegar y dar en el blanco. Cualquier distracción hace que se desvíe. Y así nos pasa a nosotros los seres humanos. Si nosotros caminamos con Dios, vamos a caminar eternamente con Él. Pero cualquier desviación o distracción respecto de hacer la voluntad de Dios, pues nos va a ir separando de Dios. Y esto va a ir creciendo hasta que venga, como decíamos anteriormente, el arrepentimiento y nos volvamos a Dios. Por eso es que nosotros debemos de anhelar el avivamiento. Porque el avivamiento es una manifestación repentina de la influencia plena del Espíritu Santo sobre nosotros y sobre una iglesia. Recuerden que en nuestras reuniones de oración nosotros llevamos ya tiempo pidiendo por un avivamiento. Y seguramente si confiamos en Dios, vemos que todo lo que estamos viviendo, Él lo está permitiendo para traer lo que le estamos pidiendo. Por ejemplo, yo, así como un paréntesis, ya he estado viendo alternativas para que nos podamos reunir otra vez. Hemos estado viendo alternativas. Pero Dios quiere que nosotros anhelemos el poder estar unidos, reunidos para adorar como iglesia conjuntamente a Dios. Él quiere que valoremos la unión de la iglesia, que amemos la iglesia. Recuerden, nuestra verdadera familia somos todos los creyentes. Como hijos de Dios somos hermanos en Cristo y somos la verdadera familia. Tenemos todos una familia carnal, pero la verdadera familia somos los que nos hemos humillado, los que hemos creído y que vivimos para hacer la voluntad de Dios. Entonces debíamos de anhelar esto. ¿Quién sabe si el corazón de algunos esté tan frío que Dios haya permitido esto, dándonos la oportunidad de que se caliente y que de corazón anhelemos esto? Y que cuando ya Dios nos conceda que nos podamos volver a reunir físicamente, no pongamos pretextos así como, ay, me da flojera levantarme, bañarme temprano e irme al estudio. No, no me va a dar tiempo, mejor me quedo aquí dormido. Cosas de ese tipo pasan, ¿no? Tengo muchos compromisos como para atender al Señor, cuando lo más importante es nuestra comunión con Dios. Todos lo sabemos. Cuando hemos ido a los estudios, cómo Dios puede hablarnos personalmente, y cuando tú decides por Dios, siempre vas a dar la razón darle la razón a Dios de tu decisión, porque Dios siempre habla a tu vida. Por supuesto, ahorita tenemos este medio de gracia del Zoom, gracias al avance de la ciencia, de la tecnología que Dios mismo ha permitido, pero nada se va a comparar a eso. Entonces, anhelemos eso, porque si queremos un avivamiento, unidos en un propósito, es como lo vamos a obtener. Pero ¿qué pasa si, como Israel, llega el momento en que estamos hastiados y fastidiados de cumplir la voluntad de Dios? Ya tenemos el ejemplo de esta nación, la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el pueblo de Israel, y las 12 tribus, que es el pueblo de Israel. Hubo un tiempo que tenían grandes propósitos de corazón y de servir a Dios, eso dice la Escritura. Pero ¿qué pasó? Después se cansaron de adorarlo. Vino Salomón, que Dios le dio sabiduría, hizo crecer el reino de una manera inimaginable. Para tener una idea de eso, el reino de Israel en ese tiempo, toda la riqueza que tenía y todo, no hay nación ahorita que iguale la riqueza que tenía Israel. Recuerden que
Aún la plata era menospreciada por la abundancia que había de oro. Bien, después de Salomón se divide Israel. Obviamente, el diablo empieza a trabajar, Dios empieza a tomar un segundo lugar porque permitieron el pecado y eso lo llevó a la idolatría y la idolatría tomó el lugar de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que llegaron los asirios y conquistaron a las 10 tribus, o sea, al Israel, el reino del norte. Judá se había mantenido, tuvo buenos reyes como Ezequías, como Josías, que trataron de volverse a Dios. Aún Josías, nieto de Manasés, quien se dedicó a los ídolos y tantas cosas, aunque después se arrepintió, aún a Israel no se volvió de corazón a Dios. Y Dios permitió que Judá todavía pudiese estar más, como 160 años más sin ser conquistados. Pero a la larga cayeron en los mismos pecados. Y entonces vino Babilonia y los conquistó. O sea, Dios les dio a ellos el, el mandato de evangelizar al mundo y todos hicieron menos eso. Antes dieron un mal testimonio y provocaron la ira de Dios y lógico, sus enemigos fueron contra ellos. En lugar de ser conquistados por la santidad y la grandeza de Dios, por la bendición que traía esa nación y compartir la palabra, los aborrecieron porque, como dice la Escritura, se portaron como prostitutas. Imagínense qué triste ver ahora, al fin de los tiempos, después de más de 2000 años de que la iglesia fue formada, ver una iglesia apóstata, que muchos ya se volvieron de Dios y han sustituido a Dios por los ídolos. ¿Qué ídolos? Pues el dinero, el prestigio, la comodidad y muchas otras cosas que opacan la relación con Dios. Y nosotros queremos un avivamiento, pretendemos adorar a Dios, dar un testimonio ante el mundo como iglesia, pero no tenemos la voluntad ni siquiera de una verdadera entrega. Entonces, Dios es generoso, pero Él quiere que anhelemos el hacer su voluntad para que Él derrame su gracia y su generosidad nos bendiga abundantemente con la llenura del Espíritu Santo y así poder dar un testimonio al mundo del Dios vivo, no de un Dios muerto. Recuerden, una de las primeras evidencias de que estamos viviendo mal, que ya volvimos, que ya caímos en la idolatría, es que nos volvemos religiosos. ¿Cuántos de nosotros en esta iglesia podemos ya estar siendo religiosos? Por falta de una relación personal con el Dios vivo que transforma las almas. Si tú ya has caído en esto, arrepiéntete, porque la religiosidad es un sustituto de Dios. Dios hizo a la humanidad para ser glorificado por ello y tenía razón, lo merecía. Él fue la mente que ideó todas las cosas. Pero la humanidad cayó en el pecado, cayó en la idolatría. Recordemos la Torre de Babel. ¿De dónde surge la palabra Babel? De confusión, porque ahí confundió las lenguas Dios para que cumplieran su mandato, porque se habían concentrado en la llanura del Sinar para coser el barro y elevar una torre que llegara al cielo, que es la Torre de Babel. Pero de ahí surgieron todas las falsas religiones que hoy operan en este mundo, los sustitutos de Dios. Y Dios le encomendó a la iglesia manifestar a Dios al mundo. ¿Y qué es lo que tú puedes estar manifestando de Dios? Religiosidad o al Dios vivo. El Dios vivo transforma las vidas. Si tú tienes una relación con el Dios vivo, tu vida debe estar llena de poder. Pero qué triste que puedas estar, reitero,
hastiado y fastidiado, y de tener a Dios en segundo lugar en tu vida. Muchas veces también nos podemos dejar presionar por una persona, aunque se diga creyente, por un pastor, por una iglesia, como nos sucedió antes, ¿sí? En lugar de seguir a Dios, todas las cosas son justas para los justos, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Así nos pasa cuando nos desviamos de Dios, cuando Dios no es nuestro primer amor, cuando no estamos deseando dar todo por Él, por gratitud a lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta conocimiento, porque nos falta convicción, porque nos falta una entrega verdadera, no una entrega de labios, o decirle a Dios, sí, sí, mira, te voy a complacer oyendo este estudio, te voy a complacer un ratito leyendo la palabra, pero se te vela siquiera lo que leíste porque no lo leíste con atención. ¿Cuán profundamente egocéntricos podemos ser o nos podemos volver cuando hacemos a un lado la generosidad de Dios y le robamos la gloria que Él merece, que solo Él merece? Recuerden que Dios dijo, yo no compartiré mi gloria con nadie, porque nadie la merece más que solo Él. Pero una de las primeras evidencias del pecado es que tú quieres la gloria y se la quieres robar a Dios. Todo por no pedir, todo por no confiar en la generosidad de Dios, porque Él está dispuesto a darte todo, está dispuesto a hacerte santo, está dispuesto a llevarte a una entrega si se lo pides de verdad con todo el corazón. Recuerden que el punto que estamos viendo de Dios es la inmanencia. Él todo lo penetra, Él todo lo sabe y sabe exactamente la realidad de lo que hay en nuestro corazón, no nuestras palabras, no nuestros falsos actos de entrega. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. No lo vas a engañar, pero puede ser generoso y le puede dar lo que realmente necesita una persona, que es entrega, consagración y santidad, si alguien se lo pide de corazón, si verdaderamente lo anhela. Tenemos que renunciar. ¿Acaso Jesús no nos puso el ejemplo? Esto lo leemos también seguido, pero es necesario recordarlo. Filipenses 2 del 5 al 10. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Se supone que el infierno, no el lago de fuego, está en el centro de la tierra, debajo de la tierra. Pero todos se van a tener que humillar ante aquel que decidió obedecer a Dios. Y tú te has identificado con Cristo. ¿No deberías seguir el mismo camino? Si en tu corazón no está seguir el mismo camino, es que realmente no te has identificado plenamente con Él. Por tanto, tienes que recapacitar. Tienes que llorar por la falta de entrega que has tenido, por la ligereza con la que has podido actuar. Tienes que llorar. Y este llanto te tiene que llevar al arrepentimiento. Recuerden el sermón del monte. Bienaventurados los que lloran. Mateo 5. Porque ellos recibirán consolación. ¿Llorar por qué?
porque Dios no te complace tus gustos egoístas, o llorar por tu pecado, porque te das cuenta que el mal está en ti. Llorar porque no te has entregado como debiste haberlo hecho, porque no le has dado llorar porque no le has dado la honra a Dios que Él merece. Llorar porque no te has humillado lo suficiente delante de Él para que Él te cambie y te transforme. Sí, Él es generoso. Si le pides algo conforme a su voluntad. Si no, no te diría en 1 de Juan 5, creo 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Qué más grande promesa de generosidad quieres que Dios te dé? Pero te dice, tienes que pedir conforme a mi voluntad. ¿Y qué dice la misma escritura en 1 de Juan? Esta es la obra de Dios, que creáis, bueno, Juan, en el que Él ha enviado. O sea, nosotros tenemos que creer en el que Él ha enviado y seguir sus pisadas. Si no, no hemos creído realmente. Ahora, Jesús renunció a ser Dios. Si alguien tenía algo que perder, fue Él. Imagínense, Él estaba con Dios en la creación. No dice la Escritura, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba presente, por Él hizo Dios la creación. Y Él renunció a su deidad divina para hacerse hombre, someterse en plenitud a Dios y poder darnos la esperanza de salvación. Entonces, la pregunta para ti, ¿y tú a qué has renunciado para poder prosperar la obra de Dios? Por ejemplo, estábamos hablando de los estudios. Era para que si Dios nos devuelve la oportunidad de volver a congregarnos, la iglesia esté llena. Que todos nuestros familiares, parientes, amigos vean la importancia de lo que es asistir a los cultos dominicales, donde se adora a Dios, y poder transmitir este gozo, este deseo, para que muchos quieran hacerlo como nosotros. Una de las cosas que yo he visto a lo largo de mis más de 40 años de mi vida cristiana y de más o menos 35 como pastor, es los nuevos convertidos. Inmediatamente empiezan a invitar gente. Ven a escuchar lo que estoy escuchando. Mira, insisten en invitar a personas y todo. La iglesia es para edificarnos, sí, pero también es para que otros puedan conocer el evangelio, para que puedan asistir y ver el poder de Dios y caigan a sus pies. Algo así se menciona en el capítulo 14 de 1 Corintios cuando habla de las lenguas. Pero si hablamos conforme a la sabiduría y entra un incrédulo, caerá de rodillas delante de Dios al ver la manifestación de Dios entre ustedes. O más o menos así lo dice, ¿verdad? Entonces, recordemos que la renuncia de Cristo a su deidad lo llevó a enfrentar el dolor más grande. Imagínense ustedes a Cristo en Getsemaní, poco antes de ser crucificado, sabía que iban a venir por él y todo, y se fue a orar, y su angustia crecía a tal grado que su sudor era como gotas de sangre. Solo él sabía lo que iba a enfrentar. ¿Y qué le dice a sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan? Orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y ellos se durmieron.
No podéis, y luego regresa a Jesús y dice, ¿no podéis haber velado un poco? Bueno, pero él sabía lo que iba a enfrentar. Y no por eso se negó a hacerlo. Él fue fortalecido por un ángel del Señor para cumplir su propósito. ¿Y tú crees que Dios, si tú se lo pides, no será tan generoso como para fortalecerte, para tener la entrega que deberías de tener como gratitud al regalo eterno de estar con Dios que Dios te hizo y haberte librado del infierno? Ah, no, pero nos distraemos deseando cosas de este mundo y todo. ¿No dice Dios que si buscamos el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura? Claro que sí. Dios es generoso, es dadivoso. Estamos viendo esa parte ahorita, la generosidad de Dios. Pero nunca te va a dar nada que lo sustituya a Él o que lo pueda sustituir. Nunca te va a dar una bendición que después se convierta en un ídolo que motive que te alejes de Él. Volvemos a Israel. Israel era inmensamente rico, en una tierra rica. Tenían todas las cosas en abundancia. Era para que se hubieran consagrado más a Dios en gratitud, ¿verdad? ¿Y qué hicieron? Endurecieron su corazón y se olvidaron de Dios. Por lo que Él no puede relacionarse con un corazón cristiano que se torna autosuficiente y egoísta. Cristo nos ama. Es nuestro gran pastor. Ya lo dio toda por nosotros. Manifestó en la cruz su generosidad infinita. Por eso dice que si cuando creemos en Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Como dice Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo sé que este también lo repetimos seguido, pero me encanta esta frase, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Y cuándo lo hace? Cuando verdaderamente lo anhelas, cuando verdaderamente quieres la consagración. Pero además de todo, Dios lo dejó como un mediador. Él es nuestro abogado para con el Padre. Una vez que murió, resucitó, ahora siempre está intercediendo por nosotros. Por eso en 1 de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas los escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Dios nos dejó a Cristo en su generosidad como un abogado que siempre iba a estar intercediendo por nosotros. ¿Ante qué? Ante las acusaciones del diablo. Recuerden, Satanás también quiere decir fiscal, y mientras esté en el cielo, aunque muy pronto va a ser corrido de ahí, siempre nos está acusando. Ya ves, mira a tu hijo. Así, acuérdense del diálogo de Satanás con Job en el capítulo 1 de Job. Sí, sí, él te obedece porque lo has protegido. Haz esto y verás. Bueno, o sea, Jesús es un abogado que siempre intercede por nosotros. Y si Él lo dio todo por nosotros, ¿no entonces deberíamos darlo nosotros todo por Él? Recuerden,
Si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, repitiendo usted 2 Corintios 5, 14, 15, ¿no? Entonces, miren, ahora somos salvos. Ahora Dios es nuestro Padre Celestial y Cristo es nuestro hermano mayor, es el primogénito de los muertos. Y Dios nos ha concedido como hijos suyos el ser coherederos de todas las cosas. ¿Por qué te concentras en este mundo que es pasajero y temporal y pierdes la oportunidad de servirle cuando vas a tener recompensas eternas? Recuerden, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que no han entrado en corazón de hombre. O sea que nadie se puede siquiera imaginar todo esto. Dios ha prometido a los que le aman. Si verdaderamente vives por fe, vive por lo que vendrá, por las cosas eternas, y no desperdicies tu vida en lo temporal, desviándote por deseos egoístas, engañosos e impuros, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero recuerde, y vale la pena volverlo a enfatizar, que el más grande acto de generosidad de Dios es Jesucristo. Y lo fue para con nosotros al darnos la oportunidad de conocerlo y hacernos sus hijos, si es que realmente ya nos arrepentimos. Disfrutemos pues de la comunión y de la dulzura de Dios. Él puede transformarnos de esencia. No endurezcamos nuestros corazones como lo hizo Israel. Recuerden la exhortación de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No pierdas las recompensas eternas por las cosas temporales que ni siquiera puedes disfrutar si no están de acuerdo con la bondad y generosidad de Dios. No tomes tu vida en tus manos. Dejémonos transformar por el amor incondicional de Dios mientras caminemos en la tierra, en este mundo, hasta que Él nos llame. Porque gracias a su generosidad, Cristo ya hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ya nada nos puede separar del amor de Cristo, como dice Romanos 8:37 en adelante. Y nunca se nos olvide lo que dice 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso hizo Jesús. Y cuando nosotros venimos a Él y Dios nos da su Espíritu Santo, vivifica nuestras vidas. Entonces, caminemos en la vida no para apagar el Espíritu, sino para vivificarlo en nuestras vidas. El tercer punto lo vemos la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar gracias por este estudio. Gracias a Dios por tu generosidad que nos diste a través de tu Hijo. Y no nada más eso, sino que ahora nos has dado en Él todas las cosas. Aunque ahora no veamos en plenitud la manifestación de tu reino, queremos pedirte que nos enseñes a vivir por lo que vendrá. Queremos pedirte que nos hagas entender que nuestra estancia en este mundo de pecado es pasajera y que si tú nos dejaste aquí es con el propósito de que diésemos a conocer a otros tu santa voluntad. Haz, Padre, que ese sea la meta en nuestras vidas
conocerte más y darte a conocer a otros, y que nada nos desvíe de este propósito. Señor, te queremos pedir especialmente que tú sigas recuperando a Ceci de su operación, que tú termines de sanar a Patti Herrera, y te damos gracias porque tú ya comenzaste a responder nuestras oraciones respecto al lugar donde hemos de congregarnos. Ahora, guíanos a escoger el mejor lugar de las opciones que ya hay, y que ese sea un lugar donde tú estés presente y haya una verdadera santidad y deseo de servirte y adorarte. Gracias, Señor. Bendice a nuestra iglesia en todos los términos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.